las diapositivas de lo que era un sistema de control, que es básicamente una máquina hidráulica, ¿sí? Un generador hidráulico, que básicamente lo que hace es, a medida que más agua entra, más potencia va a entregar este generador que tenemos acá, ¿sí? Más caudal va a circular por esta turbina, con lo cual se puede mover con un torque superior, y si se mueve con un torque superior, entonces este alternador va a girar, va a entregar, perdón, más potencia. En efecto, así funciona esta máquina, he explicado muy resumidamente. Después en generación de energía van a ver un poco más de detalle sobre cómo funciona esta máquina, y si están viendo generadores sincrónicos en máquinas, todo este sistema que tenemos acá también lo pueden entender para ese lado. Sí, la idea no es acá gastar energías en explicar cómo funciona bien todo el sistema, pero sí sabemos esto, ¿no? A medida que más agua entra por acá, más potencia podemos entregar a la red eléctrica. Entonces tenemos este sistema de control, ¿no? Esta válvula, a medida que yo necesito más potencia, la voy a abrir más. Y a medida que necesito menos potencia, la voy a cerrar más, ¿sí? Nunca la voy a cerrar hasta el tope, porque cerrarla hasta el tope significa que no voy a poder seguir bajando, ¿sí? En caso de que necesite hacer una bajada rápida, por la razón que sea. ¿Y por qué podría querer subir o bajar la potencia que entregamos? Bueno, lo que puedo hacer es medir la frecuencia del sistema, así que lo puedo medir a través de medir la velocidad a la que gira el rotor de este alternador. ¿Sí? Esos son perfectamente proporcionales, ¿sí? La velocidad que tengo con la frecuencia eléctrica del sistema. Entonces, si tengo una frecuencia bajando, por ejemplo, en el sistema, que eso puede ser por un millón de causas, por ejemplo, una falla eléctrica. Si tengo frecuencia bajando, ¿sí? Que decir, me falta, entre comillas, me falta generación para cubrir demanda, ¿sí? Eso es lo que entre comillas significa. Pueden ver que eso no es tan así cuando lleguen al sistema de potencia, pero bueno, en definitiva es eso, me falta generación para cubrir el torque que necesita la demanda. Entonces lo que voy a hacer en ese caso es abrir la válvula para entregar más potencia. Y viceversa, ¿no? Si tengo mucha frecuencia, significa que tengo un exceso de torque. Entonces ahí en ese caso voy a eh, cerrar la válvula para entregar menos potencia, ¿sí? Esas variaciones, para que sepan, pueden ser suaves, es decir, no hace falta que haya fallas. Suave significa básicamente una variación de la demanda natural, ¿sí? Por ejemplo, empieza a hacerse de noche en algunos lugares, entonces el consumo por iluminación crece, pero crece de forma suave, si no es una crecida que en 2 minutos se crece un 50% de la demanda, no, no es así, va creciendo de a poco, y de cada minuto puede ir creciendo algún 2%, 3% y demás, hasta llegar a un tope. O si estamos en verano, bueno, por la tarde empieza lo que es el consumo de aire acondicionado, incluso antes de la tarde, y eso es lo que sería una subida suave de consumo, ¿no? Entonces los movimientos de esta válvula serían más suaves. Ahora, si tenemos cuestiones más bruscas, como por ejemplo una falla se puede llevar tranquilamente un 3-4% de la generación del sistema. Entonces, en ese caso voy a tener un déficit de frecuencia muy grande, y yo quiero que este sistema actúe lo más rápido posible en ese caso. Sí, entonces el sistema de control, acá está explicado básicamente todo lo que acabo de comentar. El sistema de control es este, sí, que tenemos acá, en el cual lo que se realimenta es la velocidad del sistema para volver a nuestro control de válvula con puerta. Y la función de transferencia de lazo abierto, ¿sí? Es la que tenemos acá. FDS igual a S más 10 al cuadrado sobre S cuadrado más 2S más 2 por S más 1. ¿Sí? O sea, tenemos dos primer orden arriba, dos sistemas de primer orden arriba, y abajo tenemos un sistema de primer orden y un sistema de segundo orden. ¿Sí? O sea que en total arriba tenemos un orden 2 y abajo tenemos un orden 3. Es decir, tenemos dos ceros y tres polos, ¿no? En definitiva, eso es lo que estamos diciendo en ese caso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el trabajo práctico? Bueno, si bien acá primero enunciamos que esto se tiene que hacer en forma analítica, es decir, esto lo vamos a hacer entre comillas en papel, ¿sí? Después vamos a hacer en MATLAB los mismos pasos y algunos más también, ¿sí? Porque la idea es también hacer simulaciones, ¿no? Que es lo más certero que tenemos. Ya sabemos que los gráficos por lo que ya venimos hablando, los gráficos que vamos a hacer nosotros de forma analítica, de forma manual, van a tener un cierto grado de error. Si no van a ser perfectos, si vamos a encontrar algo más preciso con un software de simulación como es MATLAB. ¿Sí? La idea va a ser comparar esas dos, lo que nosotros esbocemos acá y lo que nos dé el simulador.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener una respuesta al escalón, ¿sí? Acá ya vamos a tener una idea de si nuestro sistema es estable o no a ciclo abierto, ¿sí? Es decir, a ciclo abierto más bien a lazo abierto, ¿sí? A lazo abierto vamos a ver ya si nuestro sistema se comporta de forma estable o no. ¿Sí? Una respuesta al escalón es simplemente darle a esta función transferencia una entrada 1/s, ¿sí? Y antitransformar todo para obtener la salida, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando cuando hablamos de respuesta al escalón. ¿Se entendió? ¿Cómo plantear una respuesta al escalón? Creo que sí, pero En definitiva es tener la función de a lazo abierto, que es esta que tenemos acá. La entrada es la función 1/s. ¿Sí? Y la salida va a ser, bueno, la antitransformada, o sea, la salida transformada la tenemos porque es la multiplicación de las dos, pero después sería simplemente tener, voy a poner un puntero, vamos a tener una entrada 1/s. Esto va a entrar a nuestro bloque FDS. Profe, no se está viendo, creo. Sí, tenés sí, razón, porque estoy compartiendo solamente esto. Muy bien, muy atento. Tenemos una entrada 1/s, que es la función escalón, ¿sí? Va a pasar por nuestra función FDS y esto va a dar una salida RDS. Y lo que queremos como respuesta al escalón, en realidad, porque RDS de vuelta no me dice mucho, lo que yo necesitaría ver es RDT. ¿Sí? Este es el objetivo. ¿Sí? Entonces yo tengo esta función, FDS la conozco, también conozco la entrada, entonces obtener RDT es simplemente antitransformar RDS. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bueno, todavía no lo hemos hecho en práctica, pero sí en teoría, que va a ser realizar un diagrama del bode del sistema. ¿Sí? Entonces ahí lo que haríamos sería descomponer nuestra función FDS en muchas funciones simples. ¿Sí? Tengo dos veces la función S más 10, que es una función de primer orden. Tengo la función cuadrática S cuadrado más 2S más 2 de segundo orden y la función 1/S más 1. ¿Sí? Son las cuatro funciones que tenemos acá dando vueltas. ¿Sí? Las de primer orden ya habíamos visto que su pinta iba a ser, por ejemplo, la de S más 10. Si yo tengo bode. Si esto ganancia y esto es fase, va a tener una pinta aproximada a esto, ¿no? Vamos a tener una asíntota que arranca en cero y en algún momento, a partir de la frecuencia de corte, va a levantar a 20 decibeles por década. Y esto va a ser a partir de frecuencia igual a 10, ¿no? Sí, esta va a ser la gráfica de ganancia de S más 10. Y la gráfica de fase es que para esta misma altura, para la frecuencia igual a 10, vamos a tener 45 grados de fase. Esto va a ser algo así. 90 grados, 45 grados. Sí, esto es lo que hemos visto como un sistema en primer orden. Tenemos dos veces esta misma gráfica acá arriba, así que aquí esta parte se resuelve de esta forma. La función 1/s más 1 es similar, solamente que es todo exactamente al revés, ¿no? Las pendientes son decrecientes y la fase también va a ser decreciente respecto de la frecuencia. Y nos queda, bueno, una función un poco más compleja que es la cuadrática, ¿sí? En la cual vamos a tener que ver, por ejemplo, qué amortiguamiento hay, qué frecuencia natural hay, ¿sí? Algunas cosas que necesitábamos para ver cómo iba a ser ese gráfico. Pero bueno, son algunas cosas que podamos en la práctica vamos a ir resolviendo. Bueno, ya hablamos también de cómo ver márgenes de fase y de ganancia dentro del bode. Después vamos a hacer un diagrama de Nyquist, ¿sí? Donde la idea sería detallar bien qué es lo que sucede alrededor del punto -1,0, que es el punto de interés donde podemos ver la estabilidad de ese sistema. Y vamos a indicar márgenes de fase y de ganancia también en el diagrama de Nyquist. Y por último, hacer un lugar de las raíces, ¿sí? En función de la ganancia acá. Y acá podemos determinar algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, la ganancia límite,
del lugar de las raíces y cuáles son, por ejemplo, las frecuencias de oscilación que se van a dar cuando el sistema esté marginalmente estable. Bueno, además de las correspondientes zonas de estabilidad, ¿no? Vamos a poder determinar para qué valores de ganancia el sistema es estable o no. Bien. Una vez que tengamos todo eso resuelto, la idea es pasar a nuestro simulador MATLAB, ¿sí? Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo en los primeros 4 casos. ¿Sí? Vamos a hacer los mismos 4 gráficos. Y después lo que nos va a permitir el simulador también es hacer un pequeño análisis de lo que va a ser una realimentación, ¿sí? Una realimentación en la cual vamos a variar la ganancia y vamos a ver cómo se comporta el sistema, cómo va a ser la respuesta del sistema. Y acá tendremos que tener algo de concordancia con lo que veamos en el lugar de las raíces, ¿no? El lugar de las raíces nos va a determinar ganancias para las cuales el sistema es estable o inestable. Y cuando hagamos una realimentación para esa ganancia, yo debería ver lo mismo, ¿no? Si veo que si para esa ganancia el lugar de las raíces daba un resultado inestable, entonces debería haber, por ejemplo, una senoide que crece sin tope, para este caso. Y viceversa, si veo que mi lugar de las raíces da una ganancia estable, entonces acá debería haber algo decreciente, ¿no? Que tienda a cero a medida que pasa el tiempo. Y por último, vamos a hacer un ejemplo que esto ya es para empezar a hablar de lo que es control, propiamente dicho, lo van a ver mucho mejor después en automatización 2, pero es ver dónde tenemos que estar parados, o sea, para qué valor de ganancia tenemos que hacer la realimentación para tener un margen de fase de 45 grados. Sí, habíamos hablado cuando definimos la clase pasada margen de fase y margen de ganancia, hemos hablado de que se usan como criterio de diseño. Si yo quiero tener, por ejemplo, un margen de fase de 45 grados para protegerme ante perturbaciones, por ejemplo, ¿sí? Que puedan generar este desfasaje. Entonces, vamos a determinar dónde estaría este punto de trabajo, ¿sí? Dentro del lugar de las raíces, dónde me tengo que parar para tener este margen de fase. ¿Alguna duda hasta acá? Más allá de cómo se hace todo esto, que es obviamente que es una duda. No, lo único que me queda medio de que no me acuerdo de la clase pasada, lo de margen de fase de 45 grados. Bueno, en lo de 45 en particular es un número que acá elegimos. Si bien es algo que se suele tomar, es algo aleatorio. No es que es lo que siempre se usa, ¿no? Como margen de fase. Pero ahí voy a poner las diapos, así hablo sobre. Ah, ya me acuerdo, era cuando sí, sí, ya. Bien, en definitiva, decir que quiero un margen de fase de 45 grados bueno, es bastante similar al donde caería este ejemplo que está acá, ¿sí? Donde cruzo al círculo unitario, tener al menos 45 grados de margen acá. Esto Hasta más que que se nada te por si vaya el sistema. inestable, digamos. Claro, para que no tener una perturbación que me pueda hacer que me pueda llevar a este punto. ¿Sí? Si me lleva a este punto, voy a empezar a tener un sistema oscilatorio. Se puede tomarse un ángulo más grande, obviamente, ¿no? Un 60 grados, entonces mi curva. 45 grados sería aproximadamente la curva que está ahí dibujada. Y si tomase 60 grados, por ejemplo, sería algo así. Y bueno, más, ¿no? Obviamente que si mientras más tome, más lejos de alguna forma voy a estar del -1, que es el punto donde justamente más lejos quiero estar. ¿Sí? Por eso, lógicamente que después van a ver que, bueno, yo tengo que modificar una ganancia para hacer esto y eso tiene un costo obviamente asociado porque tengo que hacer una amplificación. Entonces, lógicamente que voy a encontrar digamos, en la realidad encontraría una solución de compromiso, ¿no? Entre la ganancia que tengo que poner, si es factible o no, y qué tan lejos quiero estar de este punto, ¿no? Porque quizá quiero estar lejísimo de ese punto. Pero bueno, también va a depender un poco del sistema. Y ahora vamos a ver en el ejemplo por qué. Dependería un poco del sistema.
Pero en definitiva sería estar parado en una situación como esta. ¿Sí? Bueno, esta sería ya una que tiene margen de fase negativo. ¿Sí? Recordemos que ahora vamos a ver cómo, pero si teníamos un ejemplo, por ejemplo, de este estilo, por ejemplo como este, cuando esté parado acá, en estos polos, voy a tener un margen de fase, bueno, cero, ¿sí? Porque en este caso en particular voy a estar pasando por el punto -1, 0, en el diagrama de Nyquist, ¿sí? Justamente acá tengo los polos sobre el eje J omega, por lo tanto mi salida va a ser una respuesta oscilatoria, ¿sí? Siempre en todos los casos. Entonces, estar parado con un margen de fase de cierta cantidad es, bueno, moverme en esta curva, es decir, que los polos estén por acá y por acá, por ejemplo, ¿sí? Habría que calcular simplemente bien dónde sería ese punto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en un ratito es, bueno, un punto donde eso sucede, donde eso puede suceder. ¿Cuál es ese margen de fase de 45 grados? Porque acá en este gráfico no lo veo, ¿no? Eso lo voy a ver en Nyquist o en Bode, principalmente. Acá no lo veo, pero bueno, esa es un poco la idea de lo que vamos a ver ahora. Bien, como los primeros 4 ítems los vamos a ir desarrollando con la práctica, ¿sí? Porque en definitiva esto es lo que vamos a hacer para todos los ejercicios de la práctica, ¿sí? Así que lo vamos a ir haciendo en la medida que, o sea, lo vamos a ir aprendiendo e incorporando en la medida que vayamos haciendo la práctica. Nos quedaría ver todo esto, ¿no? Porque todo eso está sobre MATLAB y tiene, bueno, cierto código que tenemos que implementar en MATLAB para obtener todo esto. Es bastante sencillo, relativamente hablando. De hecho, está todo acá, o sea, todo lo que tienen que poner está literalmente todo acá. ¿Sí? Así que está todo dentro del TP. La idea es que no renieguen con código. Y ni siquiera hace falta que renieguen mucho con MATLAB si no lo tienen, porque hay una versión online. Se tienen que hacer una cuenta, eso sí. Si tienen MATLAB, genial, mejor. Ya tienen un paso ya resuelto. Pero en caso contrario, tienen ahí una posibilidad de hacerlo online. ¿Sí? Lo cual es bastante práctico. Por lo general anda un poco peor que el MATLAB ya descargado, pero bueno, funciona. Bien, vamos a resolver, bueno, algunas de las cuestiones que tenemos acá en MATLAB. Vamos a hacer una función ligeramente, voy a ir copiando simplemente acá y pegando para que vean que es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá. Vamos a poner los ceros un poco más lejos y voy a cambiar ligeramente la función solo para tener otro ejemplo, pero vamos a hacer esencialmente lo mismo. Bueno, estos son los ceros de nuestra función. Estos son los polos de nuestra función. Después vamos a poner una ganancia igual a 1. ¿Por qué? Porque vamos a generar nuestra función con una forma que hay de generarlas, que es con la función zpk, que básicamente yo le paso cuáles son los ceros del sistema, cuáles son los polos y cuál es la ganancia del sistema. Y fíjense que lo que me devuelve es una función transferencia de lazo abierto, ¿sí? Esta que yo estoy haciendo acá debería coincidir perfectamente con esta. ¿Sí? Como yo le cambié ligeramente los valores, es otra. Pero fíjense, arriba tendríamos s más 10 al cuadrado. Yo acá no tengo s más 10 al cuadrado, pero tengo dos funciones lineales que se están multiplicando. Y abajo tengo s más 10 y un sistema de orden 2. Que bueno, es parecido a lo que tenemos acá. Sí, bastante similar. No es exactamente lo mismo, pero es bastante similar. Entonces, para obtenerlo, primero la respuesta al escalón, lo que vamos a efectuar es la función step de f. Step es simplemente escalón, ¿sí? Entonces step de f nos va a devolver, estaba implementado bastante sencillo, y nos va a devolver un gráfico en el cual vamos a ver esa respuesta del escalón para esta ganancia en particular, ¿no? Para k igual a 1. Bien, acá tenemos la respuesta del escalón. Fíjense, bueno, en este caso dio bastante oscilatoria, ¿sí? Es decir, estamos en un régimen subamortiguado que tiene cierta frecuencia. Ustedes después verán si esto también sucede o no con el caso que tienen. Y esto lo podemos pensar un poco o relacionarlo con dónde están los polos y los ceros de nuestra función.
Si vamos a hacer un PZ-map de f, eso también está ahí en las diapositivas. Y acá es donde tenemos nosotros los polos y los ceros de nuestra función. Recordemos que como esto es la función transferencia, bueno, tener las oscilaciones que teníamos en la gráfica anterior simplemente salen de hacer la antitransformada de esto que tenemos acá. ¿Sí? Acá todo tiene parte real negativa, todos los polos tienen parte real negativa, entonces nuestra respuesta iba a ser estable, va a ser estable, lo es, o sea, lo era estable porque es lo que veíamos en el gráfico anterior, sí, que estabilizaba alrededor de un punto. Y fíjense que tenemos cierta frecuencia, ¿no? Acá tengo una frecuencia de 50, acá también, ¿sí? Y esa era la senoide que yo estaba viendo, ¿sí? Evidentemente esta senoide estaba muy subamortiguada, ¿sí? Prácticamente no tenía amortiguamiento. De hecho, si la corro un poco hacia la derecha, ya tendría una senoide que no se iba a amortiguar en ningún momento, ¿no? Así que tiene sentido que la respuesta que teníamos hubiese tenido esta forma. Y esto simplemente se antitransforma como una exponencial decreciente, ¿sí? Así que esto también lo vimos en ese gráfico. Después termina siendo la superposición de todo eso, ¿no? Pero las oscilaciones se deben principalmente a estos dos polos que tenemos acá. ¿Sí? Así que podemos explicar qué es lo que sucedió en el otro gráfico simplemente por eh, pensar cómo se antitransforman estos dos polos que tenemos acá. En la medida que vayan teniendo dudas, párenme, ¿eh? Bueno, después tenemos un diagrama de Bode. ¿Sí? Eso se hace tan simple como Bode de f. Como f es mi función de transferencia de lazo abierto, hago el bode de f para ver cómo sería la realimentación unitaria, ¿no? Bueno, y esto es lo que obtengo. ¿Sí? Como tengo una función de segundo orden que está poco amortiguada, por lo que ya pensamos antes, que estaba poco amortiguada, ¿se acuerdan que en las funciones de segundo orden poco amortiguada sucedía esto, ¿no? Sucedían estos picos que vemos acá, que se deben al bajo amortiguamiento, y de hecho que hay un salto de fase bastante importante, ¿sí? También típico de ese sistema, ¿no? Acá el orden 2 es lo que nos está haciendo esto que tenemos acá. Bueno, fíjense que la función nunca toca los menos 180 grados, ¿sí? Una función un poco aburrida, ¿verdad? O sea que no podemos marcar dónde estaría el margen de ganancia en este caso. Cuando eso sucede, se dice que el margen de ganancia es infinito. Vamos a hacer un Nyquist, que es de vuelta, simplemente poner Nyquist de f. Fíjense que estoy lejos del menos 1, ¿sí? Acá acuérdense que teníamos dos criterios de Nyquist para ver la estabilidad. Uno es agarrar simplemente los de frecuencia mayor a 0, que es nuestro criterio simple, y sería esta curva que tenemos acá. Fíjense, si voy pasando el mouse, esto me marca cuál es la frecuencia, por ejemplo. Ahí es 49.9. Me marca la parte real, la parte imaginaria. Sí, está bueno esto para tomar screenshots que necesiten para el TP. ¿Sí? Pueden ir haciendo capturas y guardando esto para poner distintas imágenes. Bueno, todas estas son las frecuencias positivas. Ya habíamos dicho de que si esta curva cruza a la derecha del menos 1, a este eje, entonces nuestro sistema iba a ser estable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien, perfecto. Ya es una primera conclusión que voy a estar haciendo, ¿no? Yo ya vi que esto es estable porque ya vi cómo es la respuesta al escalón, pero bueno, eh, me vuelvo a asegurar de que este sistema está funcionando de forma estable. Nuestro segundo criterio era ver era tomar desde frecuencia menos infinito a infinito, que sería tomar todo lo que tenemos graficado acá, y ver para empezar teníamos que ver si esto rodeaba o no rodeaba al menos 1 internamente. ¿Sí? Ese era el criterio más complejo de Nyquist, que es el criterio definitivo, digamos, de Nyquist. Bueno, acá vemos que no hay ningún rodeo, entonces este sistema, con ese criterio lo que decíamos era que este sistema era estable. ¿Sí? Acuérdense que existía ese segundo criterio, pese a que no lo demostramos. Acuérdense que existe porque no en todos los casos el primer criterio se cumple, ¿sí? Pero bueno, en este caso los dos están lejos de este menos 1, así que no estamos viendo grandes problemas acá. Y si hacemos un lugar de las raíces, que es un R locus del lugar y R de root sería, nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Tenemos dos ceros, tenemos tres polos, ya sabíamos que en lugar de las raíces, las tres ramas que vamos a tener, porque tenemos tres polos inicialmente, esas ramas arrancaban en los polos y terminaban en los ceros, ¿no? Entonces, como tengo dos ceros, acá tengo una rama que arranca acá y termina acá, y de estas dos ramas se hace un punto de silladura acá
una de ellas va hacia el infinito, que es el último, es el tercer cero, entre comillas, que tenemos acá, y la otra termina en este cero que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver, principalmente, que es lo que más nos puede interesar ahora, es si en algún lado esto tiene parte real positiva. Bueno, fíjense que no. Para ningún caso esta función tiene parte real positiva. Entonces, no importa con qué ganancia yo realimente este sistema, la respuesta siempre va a ser estable, ¿sí? Si pongo ganancia igual a 0, la respuesta es estable. Si pongo ganancia igual a infinito, la respuesta es estable. Y en el medio también. Si no hay ningún valor para el cual esto tenga parte real positiva, ¿sí? Para que estos puntos tengan parte real positiva. Entonces es algo que eso pueden, ya les adelanto que en los números del DP no es así, van a ver que esto cruza el eje, ¿sí? Donde cruza el eje van a encontrar esas ganancias límite de las que hablábamos la clase pasada en el lugar de raíces, que bueno, en este caso en particular no las encontramos, ¿sí? Lo que sí podemos ver es que a medida que yo aumente la ganancia, me voy a desplazar por esta curva, ¿sí? Fíjense que este polo que está acá siempre va a tener una respuesta exponencial decreciente, ¿sí? Sin frecuencia. Entonces siempre va a tener esa forma. Pero estos dos polos que tenemos acá, al principio se comportan como oscilatorios. Sí van a tener un comportamiento oscilatorio. De hecho, acá tienen una frecuencia bastante alta respecto de la frecuencia inicial, ¿sí? Pero a medida que sigue aumentando la frecuencia, los dos también van a tender a hacer una respuesta exponencial decreciente, ¿sí? Entonces llega un punto en el cual, si pongo la suficiente ganancia, yo debería ver una respuesta que sea, que no tenga oscilaciones, ¿sí? Y eso lo puedo ver también acá en este gráfico, porque fíjense que si pongo el mouse, me muestra absolutamente todos los datos de este punto en particular. Fíjense que pone la ganancia para la cual se da ese punto. Acuérdense que esta gráfica está parametrizada en la ganancia, ¿sí? Entonces por eso ahí me muestra la ganancia, 214. Me muestra dónde está el polo. Este polo es menos 100 más 68i, que es exactamente donde tengo puesto el mouse. Y acá lo importante, damping y overshoot no son criterios importantes ahora, pero sí la frecuencia. Sí, la frecuencia es 122 en este caso. Si me vengo acá, para empezar a ver dónde estaría una respuesta. Bueno, fíjense que acá este polo que tenemos acá tiene una ganancia de 319, también es la ganancia de este polo que está acá. O sea, si yo pongo una ganancia de 319, tendría que ver sí o sí tres. Bueno, debería no ver oscilaciones en la respuesta al escalón de mi sistema, ¿sí? Y si pongo una ganancia, por ejemplo, de 110, tendría que ver unas cuantas oscilaciones, y dadas por este polo que está acá y su complejo conjugado que está más abajo. Así que vamos a hacer esas pruebas ahora. Vamos a poner ganancia acá igual a 110 y deberíamos ver entonces oscilaciones. Lo anoto para no olvidarme de los números. Y K igual a 319 deberíamos ver no oscilaciones. Lo anoto bastante, bastante simple, ¿sí? Solo para ver eso. Bueno, fíjense que acá también, más allá de que ya todas estas líneas de código que ya hicimos acá, las tienen disponibles. Bueno, acá en el TP hay algunos en Nyquist hagan un buen zoom alrededor del -1, ¿sí? Para ver bien qué es lo que sucede alrededor del -1. Si dejan la gráfica así como está, no se va a ver mucho lo que sucede acá. Así como para el lugar de las raíces, hagamos un buen zoom también en, cercano a lo que sería el eje imaginario. Sí que es el punto donde más nos interesa ver qué sucede. Hasta acá ya llegamos hasta esta parte. Lo que nos falta es hacer análisis de distintas realimentaciones y ver dónde están el margen de fase de 45 grados. Para hacer análisis de distintas realimentaciones tenemos estas dos funciones, ¿sí? Primero vamos a ejecutar esta. Vamos a hacer una función realimentada h, que la vamos a crear gracias a esta función feedback. Esta función feedback básicamente lo que hace es yo le paso cuál es la función de transferencia de lazo abierto y cuál es la función de transferencia de la rama de realimentación, ¿sí? Y esto se encarga de hacer la función g sobre 1 más f por g. ¿Sí? Básicamente hace eso, no hace más que eso. Entonces, por ejemplo, si usamos la ganancia 110, 110 era, ¿no? Sí. Y la realimentación unitaria, ¿sí? Ya vimos que siempre se puede trabajar con realimentación unitaria, por más que no lo sea, pero en este caso lo es, si el TP está planteado como realimentación unitaria. Entonces vamos a crearnos esta función h. Sí, acá está como queda esa función. ¿Sí? Ya tenemos calculada ahí la función. Y vamos a hacer una respuesta al escalón de h, que sería step de h.
Bueno, veo alguna pequeña oscilación, ¿sí? Fíjense que esta se amortigua bastante rápido. Sí, alrededor de 0,2 segundos ya digamos que tenemos nuestro valor final, ¿sí? Entonces acá el amortiguamiento del sistema evidentemente fue mucho más importante que lo que son las oscilaciones. Pero se ve que hay oscilaciones, ¿no? Acá hay una clara oscilación, un claro intento de oscilación que rápidamente fue amortiguado por las exponenciales decrecientes. ¿Se ve? Bien, bueno, y esto quedó en ese valor. Podemos hacer una realimentación también con, acá en el TP tienen qué valores de realimentación poner, ¿sí? Sin embargo, también si quieren hacer pruebas con otros valores, también lo pueden hacer, obviamente. Vamos a hacer una función con una ganancia un poco más chica para que no haya tanto amortiguamiento. Vamos a hacer 2 por f. A ver qué obtenemos acá. Bueno, acá tengo más oscilaciones, ¿no? Acá lo que tenemos más que antes entonces es bueno, la respuesta cambia, el valor final de la respuesta cambia por una cuestión de que estoy cambiando la ganancia, ¿no? Entonces va a cambiar claramente el valor de la respuesta, pero acá estamos analizando simplemente la estabilidad del sistema. Y fíjense que ahora entonces tengo bastantes más oscilaciones. ¿Por qué? Bueno, en este caso tenía los puntos, si se acuerdan del lugar de las raíces que vimos hace un rato, pero tenía puntos que están con, si bien tienen menor frecuencia, tienen mucho menor amortiguamiento, ¿sí? Tienen mucho menor parte real. Entonces, al tener mucho menor parte real, el amortiguamiento es más lento. Y acá fíjense, de hecho, que tarda 3 segundos, más o menos, 2,5 segundos. Si quieren, acá ya podemos considerar que estamos en un régimen estacionario, pero tarda bastante más tiempo en llegar a el valor final, ¿sí? Tenemos un tiempo de respuesta mucho más alto que está dado entonces por la parte real de los polos. Y tenemos oscilaciones. Bueno, ya habíamos dicho que no deberíamos ver ninguna oscilación si ponemos un K lo suficientemente grande. Vamos a ver si eso sucede así efectivamente. Poniendo K igual a 319. Step de H. Bueno, hay una pequeña oscilación, ¿sí? No la hemos podido eliminar. Acuérdense que en realidad, si yo sumo 3 exponenciales, el resultado puede ser así tranquilamente, ¿no? Así que, evidentemente, acá ya estamos con el comportamiento sobreamortiguado, pero que, bueno, evidentemente tenemos algún pequeño sobrevalor dando vuelta por acá, no es tan pequeño. Así que está dado por la suma de las 3 exponenciales. Pero en sí, esto es una suma, a esta altura ya debería ser una simple suma de las tres exponenciales. Bueno, podemos probar algún valor más de h. Igual eso cubre, en este caso no hemos tenido inestabilidades simplemente por cómo era la función f inicialmente, ¿no? En el lugar de las raíces yo ya había visto de que no se podía. Vamos a hacer de vuelta el lugar de raíces para ver cuáles son los 3 puntos que hicimos. Fíjense, hicimos k igual a 2, que está por acá. ¿Sí? Son este polo y este por acá. ¿Sí? Entonces estos tres, fíjense que hay poco amortiguamiento respecto de la frecuencia. ¿Sí? Tengo partes reales mucho más chicas en valor absoluto que partes imaginarias. Entonces tuvimos una respuesta muy oscilatoria que tardó mucho tiempo en llegar, mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero tardó más tiempo que las otras en llegar a su valor final. Después probamos un punto que estaba por acá. ¿Sí? Probamos este y para ganancias 100 estaríamos más o menos por acá. ¿Sí? Esta exponencial, fíjense que no cambia mucho en su vida, a medida que varía K no hay un gran cambio en esta exponencial que tenemos acá, pero sí en estas dos. Y en estas dos lo que vi es que si bien tenía más frecuencia que en este punto, sí tengo más frecuencia, pero tengo mucho más amortiguamiento. ¿Sí? Predominó ya el amortiguamiento, que es bastante más grande que el que tenía por acá. Y ya cuando hicimos la suma de las 3 exponenciales, bueno, ya ahí teníamos un sistema completamente amortiguado, pero con algún pequeño sobrevalor simplemente por cómo son la suma de las 3 exponenciales. Sí, esos son los 3 puntos que graficamos. Fíjense que en el trabajo práctico tienen para probar, para cada ganancia límite que encuentren, tienen para probar estos 4 valores. O sea que van a ver que hay más de una ganancia límite en el trabajo. Así que van a tener para probar, perdón, 5 valores porque está el 1 también.
van a tener para probar unos 9 valores distintos, ¿sí? Y compararlo con el lugar de las raíces, ¿no? Para ver dónde están parados. ¿Se entendió? Bien, por último les voy a mostrar una herramienta que me permite ver. Bueno, ahora les muestro que me permite ver. Si uso Tool de F, te va a tardar un poquito más, porque MATLAB Online es un poco más lenta. Si lo tienen descargado van a ver que es bastante más rápido. Diseña un sistema de control. ¿Sí? Así ese es el nombre de esta herramienta. Fíjense que tenemos 3 gráficos juntos. ¿Esto qué es? Bueno, lugar de las raíces, bode, no está el Nyquist acá, está el bode, y la respuesta al escalón del sistema, ¿sí? Y fíjense que acá hay unos pequeños puntos violetas, que es básicamente dónde estamos parados, ¿sí? Es con qué ganancia estamos parados. Acá en este caso estamos con una ganancia muy baja, ¿sí? Para una ganancia muy baja ya habíamos visto que esta era la respuesta al escalón. Y esto nos muestra también cómo es el bode para este punto en particular, ¿no? Yo a medida que varío la ganancia, va a variar este bode, ¿sí? Van a variar los márgenes que tengo. Fíjense que los márgenes acá dan infinito, porque en ningún lugar acá estoy tocando los 180 grados, ¿sí? Entonces no puedo marcar un margen. Y acá nunca toco el cero tampoco, nunca toco el 0 decibeles, ¿sí? Entonces estoy en un caso muy particular. Ustedes se van a encontrar con otro caso distinto. Pero bueno, lo que puedo hacer con esta herramienta es, más allá de ver los márgenes, ver dónde estamos, cómo es el bode de la función para una ganancia en particular y ver cómo es la respuesta del escalón, lo que puedo ver es cómo varían todas al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a subir la ganancia. Sí, ahí subí la ganancia hasta este punto y lo que veo es que las oscilaciones pareciera que son más chicas, pero en realidad lo que hay, lo que empieza a ver mucho es amortiguamiento. ¿Sí? Las oscilaciones en realidad tienen mayor frecuencia. Si calculamos la frecuencia, el eje de tiempo se corrió mucho. Pero lo que estoy viendo en realidad es que esto está mucho más amortiguado que antes. ¿Por qué está más amortiguado? Porque subí el módulo de la parte real negativa de todos los polos. ¿Sí? Eso es entonces lo que estoy viendo. También puedo ver cómo va variando ya el bode de esta función. Fíjense que ahora el sobrevalor que tenía acá no es tan grande, ¿sí? Ahora sí tengo margen de fase, en este caso, porque ahora sí pasé los 0 decibeles, pero sigo sin tocar los 180 acá. ¿Sí? Acá en ningún momento estoy tocando los 180. Bueno, puedo subir más la frecuencia, el K todavía, entonces me encuentro una respuesta que ya debería amortiguar bastante más rápido, ¿sí? Se ve que eso sucede. Y puedo seguir así, variando la ganancia sucesivamente. En ningún caso toco los 180 grados de fase, que es el punto en el cual yo podría marcar un margen de ganancia. Y la respuesta es cada vez más rápida. Bueno, y acá ya estoy parado en el punto en el cual esto es la suma de 3 exponenciales. Fíjense que hay un pequeño sobrevalor, pero no hay oscilaciones. Ya no tengo ninguna oscilación. Y cada vez tengo más ganancia en mi sistema. ¿Sí? ¿Se ve cómo va variando la respuesta del escalón? Bien. Perfecto. Entonces recuerden que en realidad siempre pueden relacionar dónde están los polos del lugar de las raíces con la respuesta del escalón. Son dos cosas que se pueden relacionar completamente. ¿Sí? Donde están los polos va a determinar cómo es la forma de la respuesta del escalón. Y acá lo estamos viendo en una forma más simulada. Bien, vamos a volver a ganancia chica. Esto es entonces para ganancia extremadamente chica. De vuelta, ¿no? Fíjense que acá tardamos más de 2 segundos en llegar a nuestro valor final. Bien. Bueno, y fíjense también la utilidad que tiene el bode de raíces, ¿no? Porque el bode fue cambiando. Si bien se habrán dado cuenta que el bode tiene una forma bastante similar en todo momento, sí se fue corriendo, eso sí. Entonces yo tendría que ir corriendo el bode a medida que voy variando la ganancia. Y bueno, no es una práctica muy interesante hacer eso, ¿no? El bode de las raíces me permite simplemente moverme sobre este lugar, cambiar la respuesta al escalón y no depender tanto del bode. Bien, el último punto, sí, se lo voy a dejar acá para que jueguen un poco con estas líneas, ¿sí? Pero lo que nos va a devolver estas líneas que tenemos acá es algún punto en el lugar de las raíces,
¿sí? Donde nos puede llegar a convenir, o mejor dicho, donde para este lugar de las raíces vamos a encontrar el punto de operación de margen de fase 45 grados, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar con el último ítem. Podríamos calcularlo más o menos a mano. Fíjense que ahí estoy en 43. ¿Sí se ve? Ahí tengo un margen de fase de 43. En este caso va a dar un resultado que esté aproximadamente por ahí. ¿Sí? Las líneas de código que están escritas acá me permiten, bueno, detectar estos puntos con mayor precisión, pero es simplemente eso lo que me permite hacer. Bueno, y en este caso tengo un punto en el cual esto sucede, ¿no? Lo de margen de fase 45 grados. Tengo una respuesta al escalón, bueno, mejor que la que tenía antes con menos margen, eso sí, seguro. Pero eh, tiene, perdón, la imagen de fase se ve acá, PM, P sería Phase Margin, sí, no sé si lo dije. Acá está en 43 grados, sí, por eso digo que estoy cerca de ese punto que estoy buscando. Para ese caso en particular, entonces tengo esta respuesta al escalón. Bueno, y si me voy moviendo más, voy a variar ese margen de fase. Fíjense, ahí estoy en un margen de fase más grande, que es de 60 grados. ¿Sí? Y tengo una respuesta que, bueno, depende de la aplicación, podría considerar que esta respuesta es mejor o peor que la anterior, ¿sí? Sí o sí, evidentemente tengo otro tiempo de respuesta, eso seguro. Bien, bueno chicos, lo que es la presentación del TP terminó acá. Les recomiendo igual que usen también este tipo de simuladores para hacer la práctica, ¿sí? Ya que en la práctica nos vamos a abocar a la parte analítica, ¿sí? Que es resolver esto entre comillas, en papel, principalmente también para entender cómo es que se generan este tipo de gráficos. Con lo cual, de todas formas, les recomiendo tener el simulador a mano, ¿sí? En caso de que puedan, para comparar los resultados que obtengan con los del simulador, ¿sí? Si bien en Bode y en Nyquist vamos a tener, si bien siempre vamos a tener resultados aproximados de forma analítica, los criterios de root me van a permitir tener algo muy preciso sobre cuál es el valor de la ganancia límite y cuál es el valor de la frecuencia de oscilación para esa ganancia límite, ¿sí? Entonces, al ser eso muy preciso, debería haber lo mismo en el simulador que lo que tenga de forma analítica, ¿sí? Entonces, son algunas cosas que me permiten ver si hemos hecho un buen trabajo a la hora de hacer el análisis que hicimos o no. ¿Dudas? Por mi parte, nada. Ya después cuando estemos haciendo seguro que van a surgir algo. Seguro, seguro, perfecto, buenísimo. Sí, ahora hay cuestiones más importantes que atender, que son las del martes. Pero bueno, ya sí tengan a mano el simulador, ¿sí? Que lo van a empezar a usar el viernes. Vamos a empezar con todo lo que es esto que está acá, ¿sí? Pero con los ejercicios de la práctica, ¿sí? Entonces, bueno, ténganlo a mano para también poder hacer esas comparaciones. Em, Les adelanto algunas cosas de cómo va a seguir el cronograma. Habrán visto que teníamos... Bueno, vamos a usar las próximas 3 clases, más allá del parcial, ¿no? Vamos a usar las siguientes 3 clases para hacer práctica, ¿sí? Con lo cual esta evaluación no va a poder ser en esta fecha en particular, ¿sí? Así que la verdad es que nunca hemos llegado a hacerlo en clases, porque es muy complicado, por una cuestión de tiempo siempre. Así que este examen que está acá, que es el de sistemas realimentados, que este examen va a ser hacer estas 4 cosas, ¿sí? De una función en particular, hacer esto. Sí, en eso va a consistir ese examen. Esto va a quedar en mesas, ¿sí? Mesas de diciembre, ¿sí? En cualquiera de las mesas de diciembre se va a poder rendir este examen. Asimismo, también las defensas de TPI. La idea sería más bien aprovechar esta última semana para seguir haciendo algo más de práctica, ¿sí? Y que puedan evacuar dudas, ¿sí? Que tengan sobre estos temas. Respecto al trabajo práctico, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe.
Además, si respetáramos esta fecha de examen, quedaría demasiado junto con el de líneas, así que no es la idea tampoco. Respecto al TP, ya les digo cuál sería la fecha de entrega. De todas formas, el TP les recomiendo hacerlo a la par que estudien para la mesa, ¿no? Porque en sí todo lo que es el analítico del TP, esta parte es un ejercicio más, ¿sí? Entonces lo pueden usar como herramienta de estudio también y recomiendo que lo hagan para ya matar dos pájaros de un tiro. La fecha de entrega del TP va a ser vamos a poner el 20 de diciembre, ¿sí? Como fecha final. Técnicamente siempre lo ponemos acá, cuando terminan las clases, ¿sí? Pero prefiero darles un poco más de tiempo para que puedan estudiarlo por si rinden en la última mesa de la práctica. Para que puedan hacerlo tranquilos, ¿sí? Esa sería la fecha de entrega. Obviamente que si lo tienen antes, se puede entregar antes sin ningún problema. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, a modo de recordatorio, lo ideal sería que tengan liquidada la práctica en diciembre, si es lo que nos permite a nosotros después mantener condiciones intermedias y demás. Pero bueno, en caso de que no lo puedan hacer por alguna razón, nos avisan, ¿sí? Y vemos cómo seguimos. Pero en sí lo ideal siempre es eso. Por lo tanto, las mesas de esta materia son los martes, ¿sí? A las 18. Y estamos hablando de que serían el 10. Bueno, la de consulta no me acuerdo cuál es ahora, pero en sí se puede rendir cualquiera de los tres martes, ¿sí? 10, 17 y 24. Siempre con un aviso previo. Sí, eso después lo aclaramos de vuelta. Pero bueno, idealmente con un aviso, ¿sí? Para poder hacer el El recuperatorio. 24. Que, dale. ¿Dije el 24? Sí, Bueno, claro, son el 10 y 17. Las dos mesas, así que 24 no. Me quedé con que es noviembre y 24 de noviembre sería Pechavit. Sí, el 24 no vamos a tomar examen. Qué corto que está diciembre este año. hay dos entonces nomás, no son tres. Son dos, sí. Ah, 10 y 17, sí. bueno. Que me quedé pensando que tendrían que ser tres, pero bueno, no sé si en algún momento del calendario quedó. El calendario les quedó así a la gente que hace los calendarios. Pero bueno, son dos mesas entonces. 10 y 17. Sí, esas son las dos posibilidades para rendir este examen. Bueno, y después cualquier recuperatorio que les quede del primer parcial y del segundo. Bueno, obviamente que si después quieren rendir el coloquio y defender los TP en la segunda mesa, también se puede hacer, sí. Sí, en caso de que alguien quiera hacer eso.